Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante que es la Constitución del Ecuador y sobre todo cómo ésta reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho. Esto significa que la naturaleza no es solo un recurso para nosotros, sino que tiene derechos propios que debemos respetar y proteger. Vamos a hablar de dos casos para poder entender un poco mejor de qué estamos hablando. Primero va a ser el caso del río Akepi. La Corte Constitucional del Ecuador reconoció al río Akepi como un sujeto de derechos, destacando que tiene derecho a la preservación de su caudal ecológico, estructura y funciones vitales. La controversia surgió porque Senagua y el gobierno autónomo descentralizado provincial autorizaron un proyecto de riesgo que excedía el caudal ecológico del río sin realizar una consulta ambiental previa a las comunidades afectadas. El otro caso es el caso de la Reserva Forestal Los Cedros. En este caso, la Corte anuló permisos mineros otorgados dentro de la Reserva Forestal de Los Cedros, debido a que las actividades mineras amenazaban la integridad del ecosistema, afectando los derechos de la naturaleza a existir y a regenerarse. Hagamos primero un análisis jurídico sobre la Constitución ecuatoriana. Desde el 2008, Ecuador reconoce a la naturaleza que la naturaleza tiene derechos fundamentales: el derecho a existir, a restaurar sus ciclos vitales y a ser protegida contra la destrucción. Esto es un cambio radical porque reconoce que la naturaleza tiene valor por sí misma y no solo por lo que nos da. Hablamos de las semejanzas y diferencias acerca de la naturaleza y las personas como sujetos de derechos. Como semejanzas, ambas, naturaleza y persona, tienen derechos primeramente. Estos tienen que ser protegidos y se los puede exigir. Yendo a las diferencias, la naturaleza tiene derechos intrínsecos. ¿Qué significa esto? O sea, quiere decir que ésta tiene derechos independientemente de la utilidad que tenga para el ser humano, como ya habíamos dicho anteriormente. Las personas tienen derechos basándose en la dignidad humana. Por otro lado, la naturaleza no puede actuar de forma independiente y necesita un representante. La naturaleza tiene derechos que se enfocan en su ciclo vital y su restauración, mientras que por otro lado el ser humano, las personas, se enfocan en la autonomía personal. Hablemos un poco más acerca de los argumentos de la Corte en los casos que presentamos anteriormente. El caso del río Esquepo. En este caso, la Corte Constitucional reafirmó que la naturaleza tiene derechos propios, especialmente el derecho al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, y que estos derechos son autónomos e independientes de los derechos humanos. Los argumentos fueron los siguientes. Se tiene el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza, como ya lo habíamos dicho antes. La Corte sostuvo que la naturaleza no debe ser vista únicamente como un recurso para el uso humano, sino como un sujeto con valor propio que merece respeto y protección por sí mismo. Esto dictaminó la Corte Constitucional del Ecuador en el 2021. Esto implica que el Estado debe garantizar la conservación del río Akepi, asegurándose su caudal ecológico e integridad de sus ecosistemas. También se habló de la interdependencia entre derechos humanos y derechos de la naturaleza. La Corte argumentó que proteger los derechos de la naturaleza es esencial para garantizar derechos humanos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y a la salud. Por ello, la vulneración de los derechos del río afectaban más que directamente a las personas que dependen de este. También se señaló que 412 familias se beneficiaban del caudal del río Akepi para consumo humano, que actualmente, dicho, no existe el caudal suficiente ni para el consumo humano, mucho menos para el proyecto de riego, y que se violó el derecho a la consulta previa.
Seguimos con el caso de la Reserva Forestal de los Cedros. El derecho a la existencia y la regeneración del ecosistema fueron topados aquí como un argumento. La Corte reafirmó que los ecosistemas tienen derecho a existir y mantenerse, regenerarse mediante ciclos naturales. Por ello, cualquier actividad que ponga en riesgo estos derechos debe ser detenida inmediatamente para evitar daños irreversibles a la naturaleza, hecho por la Corte Constitucional en el 2009. La prevalencia de los derechos de la naturaleza sobre los intereses económicos también fue topado por la Corte, que sostuvo que el desarrollo económico no puede justificar la destrucción de la naturaleza, pues los derechos ambientales son fundamentales y deben prevalecer frente a actividades extractivas que dañan ecosistemas protegidos. También se topó que es obligación del Estado, obviamente, de proteger la naturaleza. La Corte le recordó que el Estado tiene un deber constitucional de garantizar protección efectiva de la naturaleza, lo que incluye la suspensión o anulación de actos administrativos que violan esos derechos. Esto se puede encontrar en el artículo 71, 72 y 73 de la Constitución del Ecuador. Lo siguiente que vamos a ver es los derechos de la naturaleza en comparación del Ecuador con otros países. Ecuador es pionero en reconocer los derechos de la naturaleza constitucionalmente hablando. Y viendo otros países y sus sistemas, podemos evidenciar en un país como Estados Unidos, que tiene algo parecido a un reconocimiento en algunas ciudades. Sin embargo, esto no está de manera concreta ni mucho menos constitucional. En Colombia, el reconocimiento es jurisprudencial, mas no constitucional. Otros países son la India, que hubo una sentencia para reconocer a dos ríos como sujetos de derecho. Sin embargo, esta fue rechazada, pero se apeló para la Corte Suprema. También en Bangladesh, donde todos los ríos fueron considerados sujetos de derecho. Nueva Zelanda, Australia y Bolivia fueron otros de los países donde algunos sectores, ríos o bosques fueron considerados sujetos de derecho o se les dio se les puso una base que podría seguir a darles o verlos como sujetos de derecho. Sin embargo, Ecuador sigue siendo el único que lo ve de forma constitucionalmente hablando. Seguimos con las implicaciones legales y las prácticas. Gracias a esta jurisprudencia, la naturaleza puede defenderse en tribunales y el Estado debe tomar medidas concretas para evitar daños y promover la restauración de la naturaleza. Esto cambia la forma en que se diseñan políticas públicas y cómo se regulan algunas actividades económicas. También podemos ver el impacto y la relevancia de esto. Estas decisiones son clave para proteger nuestro ambiente y para construir un modelo de desarrollo sostenible. Han cambiado la forma en que entendemos nuestra relación con la naturaleza, promoviendo un equilibrio que beneficia a todos. Por último, quiero dar una conclusión y una reflexión personal acerca de los derechos de la naturaleza. El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador es un avance simplemente revolucionario que nos invita a repensar nuestra relación con el planeta. La Corte Constitucional ha sido fundamental para hacer realidad este cambio y sus sentencias han abierto un camino de esperanza para la protección ambiental y el bienestar de futuras generaciones, sobre todo en nuestro país, que se ha mostrado mucho en los últimos años cómo la importancia ambiental se pone en duda y sobre todo su ciclo de recuperación se ve cada vez más afectado por la mano humana en Ecuador. Considero extraordinario nuevamente que el Ecuador fuese el primer país en reconocer estos derechos de la naturaleza. El promoverlos y protegerlos tiene que ser una de las cosas más importantes que tal vez estamos fallando en ello. Aunque es un gran avance para nosotros, debemos seguir viendo más al frente, evitar desastres que puedan ser dañinos
para el medio ambiente. Hemos visto en los últimos años, como he dicho, riegos en ríos, eh, daños increíblemente amenazadores hacia nuestro medio ambiente, deforestación, la quema de bosques. Pienso que son cosas que se pueden evitar. Sin embargo, todavía nos queda un camino bastante largo que recorrer en cuanto a ello. Solo nos, eh, solo nos queda ver más allá de solo las condenas y evitar un daño irreparable que se haga al medio ambiente. Esperemos que esto se vea evidenciado con el paso de los años, más un progreso que un retroceso, y así ser de nuevo revolucionarios en lo que son los derechos de la naturaleza. Esta fue mi presentación acerca de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Muchas gracias.